No todos los misterios necesitan teorías extravagantes. Algunos solo necesitan tiempo. Años pasan. Los expedientes se cierran. Los testigos envejecen. Pero las preguntas siguen intactas. Hoy no vamos a hablar de un solo caso. Vamos a hablar de tres. Tres hechos reales. Tres investigaciones oficiales. Tres historias que hasta hoy no tienen explicación aceptable. Bienvenidos a Hablemos de... El episodio de hoy se titula Tres casos reales que siguen sin explicación. No son leyendas urbanas, no son rumores de internet. Son casos documentados que simplemente no encajan. Escucha con atención. Tal vez el misterio no esté en lo que pasó, sino en lo que todos decidieron dejar de preguntar. El primer caso ocurrió en 2009, en un barrio residencial común. Cámaras de seguridad, vecinos, iluminación pública, todo funcionando. Javier Ledesma, 42 años, salió de su casa a las 10:18 de la noche para sacar la basura. La cámara de su vecino lo grabó. Se lo ve caminar hasta el contenedor, apoyar la bolsa, mirar hacia la calle y detenerse. No corre, no se asusta, no habla con nadie. Simplemente sale del cuadro de la cámara. Nunca más vuelve a aparecer. No hay vehículos, no hay sombras adicionales, no hay fallas de imagen. Los investigadores calcularon el tiempo total fuera de cámara. Menos de 1 minuto y medio. Rastrillajes, perros, llamadas bancarias, nada. Javier dejó todo. Trabajo, familia, teléfono en casa. El informe final dice: no se pudo determinar el motivo ni la mecánica de la desaparición. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Justo antes de salir del encuadre, Javier levanta la cabeza, como si alguien lo hubiera llamado desde muy cerca. Segundo caso. Año 2014. Carolina Méndez, estudiante universitaria, desaparece tras salir de una fiesta. A las 2:11 de la madrugada, envía un mensaje a su mejor amiga. Ya voy, espérame despierta. Nunca llegó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero 3 días después, su amiga recibe algo más. Un mensaje de voz. Duración, 11 segundos. No es un audio largo, no hay llanto, no hay gritos. Solo la voz de Carolina, tranquila, diciendo: no era aquí, me equivoqué. Y luego, un sonido extraño. No era el viento, ni tampoco tráfico, sino un ruido bajo, constante, como si alguien estuviera grabando desde un espacio cerrado y vacío. La compañía telefónica confirmó algo inquietante. El mensaje no fue enviado desde el teléfono de Carolina, pero la voz coincidía al 100%. Mismo timbre, mismo patrón. El caso sigue abierto. El audio sigue archivado. Y nadie pudo explicar desde dónde se grabó. El último caso es el más incómodo. Ocurrió en 1997, en una zona rural. Miguel Torres, 55 años, salió a caminar por el campo. Algo habitual, ruta conocida. No volvió. Fue buscado durante 5 días. El 6º día apareció, caminando solo, desorientado, sin heridas visibles, pero algo estaba mal. Miguel reconocía a su familia, pero no recordaba haber desaparecido. Para él solo habían pasado unas horas. El reloj que llevaba marcaba una hora imposible, ni atrasado ni adelantado. Simplemente
detenido. Durante la entrevista policial, Miguel dijo algo que quedó asentado. No estuve perdido, solo estaba en un lugar donde el tiempo no hacía ruido. Después de volver, Miguel cambió. No dormía con la luz apagada, no soportaba el silencio absoluto. Decía que le recordaba ese otro lugar. Murió 2 años después. Nunca quiso volver a hablar del tema. El caso fue cerrado como desorientación temporal, pero ningún médico pudo explicar dónde estuvo, ni por qué regresó cuando otros no lo hacen. 3 casos distintos, 3 contextos, 3 finales abiertos. Pero hay algo que los conecta. En los 3, no hubo violencia comprobable, no hubo resistencia, no hubo una explicación clara. Solo una interrupción, como si la realidad por un momento dejara de funcionar como debería. Y eso fue lo que nos dejaron estas historias. No todos los misterios necesitan monstruos o conspiraciones. A veces basta con aceptar que no entendemos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Tal vez lo inquietante no sea que estas personas desaparecieron, sino que el mundo siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Porque algunos casos no permanecen sin explicación por falta de pruebas, sino porque ninguna explicación alcanza a cubrir el silencio que dejaron. Y si alguna vez algo no encaja del todo en tu día a día, no siempre significa que estés equivocado. A veces significa que acabas de notar una grieta. Dicen que en Internet nada se borra del todo, que todo deja rastro, pero esta noche te voy a contar la historia de lo único que sí desapareció y de lo que empezó a escucharse después. ¿Qué pasa cuando encuentras algo que insiste en no ser encontrado? Hubo un testimonio que existió durante menos de 24 horas. No fue eliminado, fue borrado, y quienes lo escucharon dejaron de hablar de ello. Me llamo Tomás Ibarra. En 2016 trabajaba archivando contenido digital para una pequeña plataforma de documentales independientes. Nada glamuroso. Entrevistas olvidadas, podcast con 20 reproducciones, videos subidos por gente que luego desaparecía de la red. Era un trabajo mecánico. Escuchar, etiquetar, guardar, hasta que encontré el archivo. No tenía título, solo un código INTB final.wav. Duración 47 minutos. Autor desconocido. Al darle play, lo primero que escuché no fue una voz, fue respiración. Una respiración irregular, como si el micrófono estuviera demasiado cerca del pecho de alguien nervioso. De fondo, un zumbido constante, no eléctrico, más bien orgánico, como un oído tapado. Después, una voz masculina, joven, temblorosa. ¿Ya está grabando? Silencio. Un clic. Mi nombre es Daniel Rojas. Si alguien escucha esto, por favor, no crean que estoy loco. Su tono me obligó a sentarme derecho. No actuaba, no dramatizaba. Sonaba derrotado. Daniel explicaba que participó en un foro privado, uno de esos rincones oscuros de Internet donde la gente se reúne a hablar de experiencias extrañas. Nada paranormal explícito, más bien sensaciones, vacíos, ruidos inexplicables. El foro se llamaba Eco. No era lo que decíamos, explicó. Era lo que escuchábamos después. Según él, tras ciertas conversaciones, los usuarios comenzaban a notar sonidos nuevos en sus casas. Primero sutiles, un golpeteo suave, un murmullo detrás de la pared, siempre de noche, siempre cuando estaban solos. Daniel se rió nerviosamente. Yo pensaba que era su gestión, hasta que el sonido empezó a responderme. Ahí hice una pausa. Me quité los audífonos.
El cuarto estaba en silencio, salvo por el ventilador viejo del techo que giraba con un chirrido irregular. Volví al audio. Daniel contaba que aceptó dar una entrevista privada para documentar el fenómeno. Nunca dijo con quién, solo que lo grabaron durante semanas, haciéndole preguntas, pidiéndole que describiera los sonidos. El problema es que el micrófono empezó a captarlos también. En ese momento, el audio cambió. Por debajo de su voz apareció algo nuevo. No era ruido blanco, era un susurro. No se entendía lo que decía, pero estaba ahí, constante, persistente, como si alguien hablara desde otra habitación o desde el mismo archivo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Daniel empezó a alterarse. Si lo estás escuchando ahora, entonces no funcionó. Dijeron que si borraban todo, esto se detenía. Golpes secos, como nudillos sobre madera. No debí grabar esto. El archivo terminó abruptamente, sin despedida, sin cierre. Intenté buscar más información. El foro Eco no existía. Los enlaces estaban muertos, las cuentas mencionadas, eliminadas. Incluso el archivo desapareció de nuestro servidor a la mañana siguiente. Creí haberlo imaginado, hasta que esa noche, al llegar a casa, escuché algo. Al principio pensé que era el vecino, un murmullo apagado atravesando la pared del dormitorio. Me acosté, intentando ignorarlo. Entonces, dijo mi nombre, no con palabras claras, sino con la entonación exacta con la que alguien pronuncia algo que conoce demasiado bien. Me senté en la cama. El murmullo continuó. No venía de la pared, venía de mi computadora. La pantalla estaba encendida, un reproductor de audio abierto. Archivo en reproducción. int 09 final. .wav. Yo no lo había abierto. La voz de Daniel regresó, distorsionada, estirada, como si hablara desde un lugar sin aire. Ellos también escucharon, ¿verdad? Detrás de su voz, el susurro era más claro ahora, demasiado claro. Eran muchas voces, superpuestas, impacientes. Intenté cerrar el archivo, no respondía. Bajé el volumen. El sonido no disminuyó. Comprendí entonces algo terrible. El archivo no se estaba reproduciendo, se estaba abriendo. Las luces de mi habitación parpadearon. La pantalla se oscureció. Solo quedó la línea de tiempo del audio avanzando lentamente. Entonces escuché mi propia voz. Mi nombre es Tomás Ibarra. No recordaba haber dicho eso, pero ahí estaba, grabado, como si el archivo se estuviera escribiendo en tiempo real. El susurro se calmó, como satisfecho. A la mañana siguiente, llevé mi computadora al trabajo. Quise mostrarlo, advertirles. No había nada, ni archivo, ni reproductor, ni registro. Solo encontré una carpeta nueva en el servidor, sin título, duración 52 minutos, autor Tomás Ibarra. No volví a abrirla. Renuncié ese mismo día. Años después, en 2018, mientras intentaba olvidar, conocí a Iván Rojas a través de un grupo de investigadores digitales. Él también lo había encontrado, pero en otro lugar, con otro nombre. Iván era moderador de un foro casi muerto llamado Vértice. La noche del 12 de noviembre, a las 2:17 de la madrugada, apareció un hilo. Entrevista final. No la escuchen solos. Cuando le dio play, no escuchó a Daniel, escuchó a Samuel Ledesma, un periodista desaparecido en 2009, hablando con una voz quebrada. Si alguien encuentra esto, no confíen en los silencios. Ellos viven ahí. La grabación tenía cortes bruscos,
segundos enteros de mutismo donde solo se escuchaba un pitido grave, casi imperceptible. Cada vez que aparecía, Iván sentía presión en los oídos. No los escriben, decía Samuel. Los suben en audio, porque así se pegan. En un punto, la voz del entrevistador se quebraba. Samuel, ¿quién te está hablando ahora? Silencio. El pitido volvió, más fuerte. Y entonces Samuel susurró muy cerca del micrófono. Ellos. Iván apagó el audio, pero ya era tarde. El foro comenzó a fallar. Los hilos se duplicaban. Su nombre aparecía citado por usuarios que juraban no conocerlo. Uno escribió: él acepta cuando escucha completo. Iván volvió al audio por última vez. La voz joven ya no estaba. Samuel hablaba solo. Cuando lo escuches todo, podrás grabar. Es así como salimos. Es así como seguimos. Entonces, entendió el giro cruel de todo esto. La entrevista no era un testimonio, era un molde, una estructura que necesitaba un oyente específico, alguien dispuesto a escuchar hasta el final. El archivo terminó con un clic seco. La pantalla se puso negra. Su computadora comenzó a grabar. No recuerda haber hablado. Pero al día siguiente, el hilo tenía un nuevo audio. Su voz, cansada, diciendo: ¿está grabando? 23 horas después, Vértice dejó de existir, como si nunca hubiera estado en línea. Hoy, años después, tanto Tomás como Iván siguen escuchando cosas. No siempre, solo cuando hay silencio suficiente, y comparten una certeza que antes ignoraban. El testimonio no fue borrado de Internet, solo estaba incompleto. Y ahora tiene más voces que nunca. Y eso fue lo que nos dejó esta historia. Que no todo lo que desaparece está perdido, y que no toda curiosidad es inocente. A veces creemos que observar es seguro, que escuchar no nos involucra, pero hay voces que no quieren ser oídas, quieren ser continuadas. A veces escuchar es participar, y en Internet, el silencio también observa. Tal vez el verdadero peligro no está en lo que buscamos en Internet, sino en lo que decide responder cuando le prestamos atención. Gracias por entrar en este episodio de Hablemos de. Nos escuchamos, si es que aún somos solo oyentes. Gracias por escuchar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos oscuros. Nos vemos en el siguiente episodio.